Yo creo que lo que tú has dicho de la profesionalización está muy bien, pero tienen que partir todas las instituciones de ponerse de acuerdo. Es decir, a nosotros en la parte de Álava nos pasa que Diputación no está de acuerdo con no está de acuerdo con ese concepto de profesionalización. Ellos consideran a los trabajadores sociales que no deberíamos estar dentro de las asociaciones. La propuesta que hay por parte de Diputación de Álava es muy clara. Las asociaciones las tienen que llevar los voluntarios única y exclusivamente. Entonces, nosotros tenemos una formación. Lo que has dicho tú, que tiene que partir del hecho de que necesitas otro tipo de formación, yo creo que es donde está ahí. De hecho, es mucho más fácil para nosotros gestionar programas y coordinaciones con el resto de instituciones cuando hay una persona profesional y formada en ese campo. Nos pasa con asociaciones que no disponen de trabajador social porque no tienen recursos, que la pelea es el doble muchas veces porque no entienden lo que les están pidiendo. Es más, tú cuando presentas un proyecto para una subvención, que cada vez, como tú has comentado, están bajando más, se encuentran con la barrera de decir, me están planteando 15 papeles diferentes que al final siempre son lo mismo para todos, pero no sé rellenarlos. Si tú presentas un proyecto mal, no va a tener resultado de una financiación. Y es el miedo un poco que tienen las asociaciones en el hecho que tú has comentado de poder colaborar conjuntamente. Pues yo que sé, muchas de las asociaciones que estamos aquí necesitamos, por ejemplo, el caso de un fisioterapeuta. Y sería más fácil poder contar unas cuantas que tengan unos síntomas comunes con un profesional que se encargue de prestar ese servicio a esas asociaciones, porque al final el costo va a ser menor de contratar solo a un profesional que no a 20, en vez de que cada asociación tenga su profesional. ¿Cuál es el problema? Que con todo esto de no profesionalizar las asociaciones cogen miedo, y es decir, no, yo estoy peleando por lo mío, y porque yo quiero esto, va a venir otra asociación con la que voy a colaborar y se va a quedar parte de mi servicio que yo estoy prestando. Y cuando hay asociaciones que se parecen un poco, las afecciones que tienen, el miedo es que la grande se coma a la pequeña y acabe desapareciendo esa pequeña. Cuando lo que habría que abogar es, la pequeña existe por algo, no por ser una enfermedad rara, tienes menos derecho a contar con un servicio que una enfermedad que desgraciadamente afecte a un número mayor de casos. Entonces parte un poquito por ahí, que las instituciones se pongan de acuerdo en decir, Diputación no quiere profesionalizar, Gobierno vasco sí. Es una contradicción. Entonces intentemos hacer aportaciones más pequeñas y así nos dará tiempo a entrar todo. Fíjate, yo tengo entendido que dentro de lo que es completamente diferente a lo que ha planteado esta compañera, pero tengo entendido que en la preparación de los médicos como carrera de preparación, y tú sé que estás muy implicada en la docencia, existe una formación para personas, o sea, para atender los problemas, el cáncer como enfermedad. Existe, pero debe ser optativa, y creo que no la coge nadie porque es optativa. Hay que hacer por eso desde el principio, para que los médicos cuando van saliendo, cuando se gradúan y luego practican, estén un poquito más preparados, más sensibilizados, no sean tan a veces tan cortantes, que hay muchos muy cercanos pero otros no tanto. No sé si es la persona o es la falta de preparación o qué es lo que es, pero yo te diría a ti, como sé que eres una mujer muy implicada en la docencia, insistir en eso es muy importante, que sea como no optativa la asignatura, sino obligatoria, como la fisiología, la anatomía, todo, me parece. Porque desde mi punto de vista, a lo largo de los años que llevo en la asociación, es que Sanidad no se ha implicado demasiado, sobre todo en el colectivo. Yo hablo del colectivo que represento, es una enfermedad crónica y degenerativa, como todos sabemos, que no tiene curación, y por cierto Novartis sacó un fármaco muy importante para la enfermedad de Alzheimer, pero que por desgracia no tiene curación. Y verdaderamente yo pediría desde aquí a vosotros que tenéis la oportunidad es de que cuando los pacientes o los familiares se acerquen a sus médicos, a sus neurólogos, también le informen de que existimos, de que hay una asociación, porque la verdad es que lo hacen muy pocos, Cada vez lo van haciendo un poquito más, pero todavía queda mucha gente se acerca y nunca el propio neurólogo le ha informado de que existe una asociación y que podemos informar de más cosas del cuidado de las enfermedades que en este tema pueden ser a nivel sanitario. Otra de las cosas que yo quería decir es que
Es importante, claro, a nivel de gobierno vasco y a nivel sanitario es muy importante que vayamos todos unidos, pero como comentaba antes la compañera, de un fisio para diferentes asociaciones, esto es muy complicado porque nos guste o no nos guste, las asociaciones, sobre todo a nivel nacional, pero también sobre todo en el País Vasco, en Euskadi, las grandes competencias las tienen las diputaciones, no tiene nada que ver Navarra, Álava, Guipúzcoa o Vizcaya, porque nosotros vivimos de las diputaciones, de las subvenciones, no por sanidad tenemos muy poca, por lo menos sobre todo yo hablo referente a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto es muy complicado, ¿no? Porque cada asociación tiene que presentar su programa, justificar su dinero y buscarse los fondos por otro lado, porque todos sabemos que nadie te da un 100% de esa subvención y nada, y los convenios los tenemos que negociar con la propia diputación. Con lo cual, ir de la mano es complicado, ¿no? Pero sí que a través del gobierno vasco, a través de sanidad, de Osakidetza, que sí que estamos y que las transferencias están hechas en cada territorio, sí sería importante empezar a caminar. Y que cojamos un papel más importante en sanidad de las asociaciones que hasta ahora tenemos. Sí, yo solamente quería que yo estoy muy de acuerdo con la primera parte, es decir, la parte de la eficiencia. El tercer sector, como cualquier sector, bueno, soy Gabriel Talora, gerente de la Asociación contra el Cáncer de Vizcaya. Quería decir que la parte de la eficiencia, pues es absolutamente, el mensaje es imprescindible. No por ser asociaciones del tercer sector tenemos que estar justificados en tener un comportamiento de gestión por debajo de los umbrales lógicos. Hoy en día eso se exige mucho más y por tanto todo lo que tenga que ver con mejora de la eficiencia yo te lo compro, clarísimamente. La segunda parte ya no estoy tan de acuerdo, amablemente, porque nos falta un dato, yo creo que es muy importante, y es que lo que estamos aquí todos representando y trabajando forma parte de lo que se llama derechos subjetivos. Incluso aquí en Euskadi hay un cuarto derecho subjetivo, que es el derecho social, no solamente educación, pensiones y sanidad, sino también está aprobado en sede parlamentaria el derecho subjetivo social. Entonces, claro, a partir de la base de que no vamos a tener recursos porque no los vamos a tener y a ver cómo las componemos, yo creo que parte de la base de que el tema social también es para transformar a lo mejor la sociedad constructivamente. Entonces hay que denunciar amablemente y dentro de lo que es el cauce normal de interlocución de nuestro papel frente a las administraciones, que en realidad ellos muchas veces nos derivan trabajos por los cuales nos pagan. Es decir, no nos están dando limosna, sino que trabajos a los que la administración no llega, que me parece muy normal porque no puede llegar a lo mejor a todo, cosa que es entendible, en realidad están derivando servicios. Y el derecho subjetivo que tenemos como ciudadanos, el tema sanitario, crónico o no crónico sea el problema, pues yo creo que hay que partir de esa base. Es decir, no solamente de la base de decir, eres el hermano pobre y ya te puedes poner las pilas y ser más eficiente o tanto como el que más, que sí, a decir, con eso, a ver hasta dónde podemos llegar haciendo interacciones entre asociaciones, que también. Pero partamos de la base inicial, estamos haciendo trabajos para la administración que no llegan a un precio muy inferior, no importa, al fin y al cabo ellos tienen otro contexto, siempre y cuando sea justo, el justiprecio, pues lo podemos aceptar como no puede ser de otra manera, pero evidentemente no podemos vivir, como decía aquella compañera, exclusivamente del voluntariado. El voluntariado nos apoya, pero si queremos tener trabajo desde el punto de vista complementario y eficiente y eficaz, claro, y eficaz, necesitas profesionales. Entonces, por eso digo que me parece que el comienzo de todo lo que es el problema es que hay que ser más eficientes, pero respetando los derechos subjetivos. Es decir, porque vayamos a tener más problemas de cronicidad porque nos vamos haciendo mayores, no quiere decir que a lo mejor hay que aceptar que hace falta más impuestos, simplemente pues porque la sociedad queremos que se nos atienda a través directamente de la administración en lo que toque, o en las casas, en los domicilios por eficiencia pública, o a través de las asociaciones también por eficiencia pública. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para la profesora Rivera, y es la siguiente. En su presentación ha mencionado, vamos a hablar de relación en positivo, es decir, porque yo creo que las asociaciones en un momento determinado quizás somos siempre en una relación quizás no tanto en positivo, ¿no? Y has mencionado la importancia de su colaboración en el ámbito de la mejora de la calidad. Es decir, ¿qué podrían hacer en concreto? ¿Cuáles son las vías o los mecanismos para que las asociaciones puedan contribuir al sistema? No sé si me explico. Yo la verdad es que estaba pensando mucho en el ámbito sanitario. Fijaros que mi presentación
se iba a centrar sobre todo en ese ámbito, ¿no? Es cierto que ya el ámbito social es otro ámbito adicional. Acordaros que justamente hay un espacio que se llama sociosanitario, porque la línea divisoria entre lo que debe ser atendido desde sanidad o debe ser atendido desde servicios sociales, a veces hace falta buscarla con tiralíneas, y es complejo definirlo. Fue una de nuestras vías de trabajo más fuertes también en la anterior legislatura y me consta que sigue siendo una de las vías de trabajo en esta, el desarrollar mejor ese espacio. Yo cuando hablaba entonces de cómo podéis contribuir a la mejora de la calidad, la verdad es que lo hacía pensando desde lo sanitario sobre todo. Y yo creo, siempre lo he pensado, que las asociaciones, sobre todo de pacientes crónicos, porque por pura definición duran mucho tiempo las interacciones con el sistema sanitario, son los grandes detectores de los fallos del sistema, de la fragmentación asistencial que tiene el sistema, porque en un paciente que le ocurre un incidente agudo y se lo atienden y se lo atienden bien, pues bueno, que el médico de cabecera no esté muy bien coordinado con el médico especializado y con el que lo operó en el hospital, pues bueno, le pasa una vez en 10 años, pero que eso te ocurra todos los días con una persona a la que tienen que estar viendo todos los días, esos 3 niveles de atención, pues es más grave, ¿no? Ahí es a lo que yo me refería, ¿no? Que ponen de manifiesto, por ejemplo, esos niveles de fragmentación, cómo podrían mejorarse, ¿no? Esos niveles de no coordinación en el tratamiento farmacológico que a veces da lugar a resultados desastrosos, cómo podrían mejorarse, esos niveles, pues por ejemplo, de hiperdiagnóstico, ¿no? O de diagnósticos que se duplican o incluso que se triplican, porque no estaban bien coordinados el médico de cabecera con el... Pues lo mismo, y al final es molestia para el paciente y un despilfarro del presupuesto. Es que es empeorar la calidad de atención y a la vez consumir inútilmente recursos, ¿no? Yo por ahí es por donde lo veía muchísimo, Ramón. Fenomenal, muchísimas gracias. Yo añadir solamente una cosa rápida, que bueno, a mí me parece también muy importante... ACAMBI, ¿no? Sí, ACAMBI, bueno, Begoña, la secretaria de ACAMBI, cáncer de mama, Vizcaya. Yo comentaba una cosa, que a mí me parece muy bien todo lo que habéis comentado, lo que pasa es que muchas veces nos encontramos que después de haber padecido pues, un cáncer de mama o cualquier otro tipo de enfermedad, nos encontramos a veces con un vacío, es decir, con un vacío, con un apoyo, pues incapacidades. ¿Quién nos puede informar sobre las incapacidades que podemos tener? Porque a veces, muchas veces dices, bueno, yo estoy bien, me encuentro genial, me encuentro fenomenal. No es cierto. Tienes tus secuelas, tienes tus historias, cosas que tenías antes se agravan, y se agravan por ese tipo de... por los tratamientos que has tenido, lógicamente. Y te encuentras con un después que dices, ay, ¿y ahora cómo lo soluciono? Creo que eso también es un punto y un campo en el que habría que trabajar. Asociaciones, sanidad y todo tipo de... toda la gente que pueda. Gracias. Totalmente de acuerdo. Yo lo que sí os diría es que es verdad que cambiar una situación de pronto es imposible, ¿no? Lo que estamos hablando yo creo que viene de mucho tiempo atrás. Las asociaciones, bueno, os voy a poner un dato que yo creo que es muy significativo de lo que estabais comentando. Mi hermano hoy tiene 50 años, con 19 tuvo un accidente cerebral gravísimo que ha hecho que hoy tenga un 81% de discapacidad, por si lo situáis un poco en el baremo. Jamás en la vida habíamos estado asociados a ninguna asociación hasta que yo pasé por el gobierno, vi lo que hacían las asociaciones y hoy en día formamos parte de ATC. Pero, ¿por qué tuve que pasar por el gobierno para enterarme que había una asociación de daño cerebral? Que había un conjunto de medidas de apoyo para la familia, para él. Pues es que fue así. O sea, entonces, lo que quiero deciros es, yo creo que hay una labor muy importante que hacer de comunicación simplemente de lo que hacéis, que por algún motivo no nos llega al conjunto de la sociedad. A mí me llegó siendo viceconsejera y solo hubiera faltado, ¿verdad? Que ya no me hubiera llegado tampoco en ese caso, hubiera sido... Y sé que lo hacéis, y sé que lo hacéis porque todas las asociaciones, todos los años hacéis un día de la asociación, tratáis de que haya una presencia masiva en medios, tratáis de que se comunique, pero bueno, fijaros el caso que os estoy contando, que no es de antes de ayer, de 19 a 50 años, bueno, pues así ha sido. Entonces quiero decir, a veces es una labor de tiempo, a veces es verdad que los facultativos necesitan conocer también eso, y yo creo que mucho viene por educación, y por cambio en el programa, en el plan de estudios, que ahí tuvimos la oportunidad de cambiarlo
pues en la última, luego ya sabéis que está todo tan regulado y tan normado que es muy complejo el hacerlo en lo que es la carrera universitaria y tiene que venir la cosa después, ¿no? Y tiene que venir la cosa después, pero bueno, yo creo que hay, lo que no tenemos que hacer en ninguno de los casos es rendirnos, ¿no? Como decía Churchill, never, nunca, nunca, nunca rendirnos, pues ya sabemos que no lo vamos a cambiar de hoy para mañana, pero si vamos en esa dirección, desde luego irá mejor, ¿eh? Lo que no irá mejor es si nos conformamos, ¿no?, con la situación actual. Y pasa lo mismo pues, con el entramado institucional que tenemos, ¿no? Pues es verdad que no todas las diputaciones comulgan con las mismas ideas, ni comulgan con lo que piensa el Departamento de Sanidad o Osakidetza, pero bueno, si al final 80 asociaciones siguen un modelo que es el de la lógica, que es el de la equidad, que es el de la justicia social, que es el de la profesionalización, pues al final yo creo que las cosas lógicas acaban imponiéndose, ¿no?, por evolución. Entonces, bueno, pues deciros que sí, que es muy complicado, que incluso 3 años y medio en el gobierno dan de sí, ves para lo que dan de sí, y no es para todo lo que nos gustaría, pero que es por ahí por donde hay que hacerlo, el cambio. Muchísimas gracias. Vamos a... Soy una de las oncólogas de Basurto, luego ya os doy mi charla. Fíjate, me llama bastante la atención lo que ha comentado la presidenta de la asociación del Alzheimer, porque yo hago oncología y yo no sé cuántas asociaciones hay de pacientes en oncología. O sea, ¿cómo puedo yo ayudar a mis pacientes si ni siquiera sé? Conozco asociaciones, por supuesto, a cáncer, pero yo no sé ni qué asociaciones, ni qué hacen, ni qué pueden facilitar a los pacientes, ni... Nosotros no tenemos ningún tipo de información. O sea, tú, si no me explicas a mí lo que haces, lo que ofreces, en qué puedes ayudar al paciente, una peluca, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos. Y eso no es un problema solo del médico, será un problema también de la asociación. No. O sea, Yo te digo que no. Bueno, digo mi lugar. Perdón. No, bueno, quiero contestarle un pregunto, poco ya ¿qué que digo? por Que yo alivio. creo que se debería hacer llegar, sí, ¿de qué manera llegan los pacientes a las asociaciones? Yo te digo, vamos a ver, yo llevo muchos años, he sido presidenta a nivel nacional, he estado con Rafael Bengoa, y además, por cierto, muy cercano de él, conoció la asociación y se quedó también sorprendido de las cosas que hacíamos. He estado con Inclán, y mira, el problema que ¿Y has existe... estado con los facultativos? ¿O has estado con los jefes? Sí, lo que pasa es que, a ver, el problema que hay es, yo me he acercado al hospital de Basurto, al hospital de Cruces. Yo, por ejemplo, tengo buena relación con el hospital de Cruces, el doctor Zarrán, que es neurólogo, y el doctor Manuel Fernández, porque ellos colaboran y colaboran. Pero todos, por ejemplo, el hospital de Galdacano me cierra las puertas. Me cierra las puertas, el hospital de Galdacano no me atiende para explicarle, darle el tríptico y explicarle que existe una asociación. O sea, eso me pasa. Yo no sé si a otras asociaciones no le ha ocurrido. Y sanidad es una parte muy cerrada a veces. Es muy cerrada. Ya, pero el cáncer tiene otra... Se vende muy bien el cáncer. El cáncer son personas... Es que aquí ya vamos a entrar en dilemas, pero es verdad. Es numérico y eso al final No, el farmacéutico ya todo impone y al final es lo que lleva. No, o sea, yo sí que me gustaría conocer, fíjate, o sea, yo os animaría, por lo menos en mi caso, me gustaría conocer lo que hacen las asociaciones por mis pacientes. Y yo no lo conozco. O sea, ¿yo cómo puedo recomendarle a alguien algo que desconozco? Pero el Que sistema... también llevo muchos años. Pero el sistema que hoy en día hay, El sistema que hoy en día hay es... Yo no os echo la culpa a los facultativos porque tenéis que atender en 5 minutos un montón de pacientes. Entonces no tenéis tiempo ni de escuchar qué hacemos las asociaciones. Hay pocos pacientes. O sea, es que es complicado, es complicado. De todas maneras, yo creo que estas jornadas son importantísimas no para recriminarnos, sino para informarnos de las dificultades. Y vosotros que estáis dentro, yo creo que esto es en positivo. Por ejemplo, tú tiras y dirás, pues mira, pues he oído las asociaciones que a veces tienen dificultad en acercarse. Y esto abrir puertas, yo creo que es mirarlo así, para eso son estas jornadas, ¿no? Para ver las dificultades. Pero pienso que las asociaciones luchan muchísimo, trabajan muchísimo, van a informar, van a abrir, a tocar puertas de todo, y por activo y por pasivo, y a veces es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muchísimas gracias.
Vamos a abrir una última intervención. Vamos a seguir. Hola, soy Covadonga Lamiza Echavarría y estoy aquí hoy como representante de Asociación Vizcaína de Diabetes Asvidia. Bueno, para empezar, me ha encantado la organización por parte de Novartis, chapó, de momento lo que íbamos me está encantando. En cuanto a la idea de ir juntas, sí que tengo que decir que nosotros nos hemos juntado con Álava y Guipúzcoa para ir a pelear por los niños, por vuestros niños, y además no solo en temas sanitarios, sino en temas vinculados con la educación. Y la verdad es que sí hemos conseguido lo que pretendíamos, tanto con la consejería anterior como la anterior. O sea que encantados, y realmente la unión hace la fuerza y tiene lógica, no puedes ir tú por libre, ¿no? Pero con respecto al tema del paciente activo, la cronicidad, pues se habló de hacer los blogs que todos hemos hecho, nos los financiasteis, todo estupendo. De alguna forma me daba un poco de miedo. Yo, la verdad es que tenía cierto miedo, ¿no? ante las responsabilidades legales que podíamos tener nosotros, porque claro, te puede llamar, y comentábamos, ¿no? Yo comentaba el caso, 11 de la noche, un viernes, me llama una madre de una niña de 9 meses, había vomitado el biberón. Había llamado a Cruces y en Cruces le habían dicho que no le pusiera insulina y que nada, que tranquilamente, que le metieran a la niña a dormir y demás. La madre ya le había puesto la insulina y entonces le dijeron, bueno, pues que no se preocupe, bueno, en una llamada telefónica, no te preocupes, soluciona el problema como puedas. Entonces yo le dije, pues actuaría, si fuera mi hijo, actuaría así, así y así. Lo hizo muy bien, lo hizo y no hubo ningún problema. Pero de alguna forma a mí me daba la sensación que con el tema del paciente activo trasladabas la responsabilidad del cuidado médico a ese paciente, que encima tenía que dejar por escrito en ese blog la receta o lo que ellos harían por los demás. A mí esto me parece que es un poco arriesgado, ¿no? Al final no somos médicos. Sí, yo creo que hay cuestiones que se pueden llevar, que necesariamente se tienen que llevar desde los médicos. Quiero decir, en muchos consultorios el médico recibe mucha información que una es médica, otra es de otro tipo, otra es de apoyo moral. Todos sabíamos cómo las personas mayores en ocasiones iban al médico, no tanto porque tuvieran algo que les pasara malo, sino porque tenían necesidad de salir de casa y hablar con alguien. Simplemente. Entonces, yo creo que los blogs y toda esa idea de asociación de pacientes, establece tu espacio de diálogo entre ellos, era para cubrir esta segunda perspectiva. Nunca la intención era sustituir a un consejo médico, ¿no? Yo creo que cuando lo que tienes es una consulta médica, tienes que ir al médico o efectivamente utilizar la vía que abre tu sistema de salud para, sea por teléfono, sea por otro camino, acceder al consejo médico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, si eso llegó mal, pues fallo de comunicación nuestro. Lo que sí iba a decir es que, fijaros, en eso que decíais de la comunicación con el mundo médico y con el mundo clínico, es verdad que hay una primera labor de comunicación con consejeros y con los puestos, digamos, más altos de la jerarquía de cada sistema sanitario, que es lógico que se haga desde la asociación lo primero de todo, ¿no? Porque es la manera de situarte ante un nuevo gobierno o ante un nuevo equipo de gobierno, ¿no? Es mucho más complicado, imaginaros, comunicar con los 35.000 profesionales que trabajan en el sistema vasco de salud. Claro, empezar ya a comunicar con los 35.000 es muy complejo hacerlo uno a uno, ¿no? Sí puedes igual distinguir jefes de servicio que tengan que ver con tu patología y a esos quizás hacer una labor más directa. Pero ahí es donde yo decía, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, tenemos que ser capaces de crear espacios de comunicación utilizando nuevas tecnologías. Igual ahí es una idea, Debería haber un lugar donde cualquiera que tenga una enfermedad determinada pueda entrar y decir, bueno, ¿qué asociaciones hay cercanas? ¿Dónde están ubicadas? ¿Y qué tipo de servicios ofrecen, ¿no? Y eso yo creo que es una iniciativa que claramente os ayudaría muchísimo a transmitir esa información al mundo ciudadano y al mundo médico, ¿no? Como estabas comentando tú ahora, Elena, y es verdad que es muy complicado, ¿no? El hacer esa comunicación a 35.000 personas. ¿Cómo lo haces desde una asociación pequeñita, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Laura. Yo simplemente quería hacer una matización a una duda que creo que no conviene que se quede dentro de la sala, y es
¿conviene o no conviene el paciente activo? Yo creo que el paciente activo conviene. Conviene no porque lo diga yo o porque lo diga la profesora Rivera, sino porque hay evidencia, hay mucha evidencia que dice que el paciente activo reingresa menos, el paciente activo se relaciona mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis interesados, estaría encantado de haceros llegar unos links donde New England, British, es decir, está aquí, incluso yo creo que hay experiencias aquí en el País Vasco, un grupo de Estíbaliz Gamboa, creo recordar, que está empujando este proyecto, la Escuela de Salud de Andalucía con el equipo de John Carlos March, etcétera, etcétera. Es decir, es bueno el paciente activo, sin duda, pero era simplemente este apunte. Bueno, pues son las 4 y 8 minutos, vamos con 2 minutos de adelanto, vamos a hablar ahora de los conceptos básicos sobre la investigación clínica y desarrollo de fármacos y tenemos a la doctora